Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo más de Una vida bien cogida. El día de hoy vamos a tener el gusto de estar con Irene Torices. Hoy vamos a abordar el tema de abuso sexual infantil. Así que cuéntanos, Irene, ¿cómo es que tú llegaste a interesarte por la sexualidad y la discapacidad? Pues primero porque tuve un hermano con discapacidad, con síndrome de Down, y estudié terapia ocupacional. Trabajando en la Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral me ofrecieron una beca para un taller de sexualidad infantil. Me gustó y me quedé ya estudiando ahí sexología educativa primero y después colaborando incluso en la construcción de los planes de estudio que actualmente se ofrecen en la institución donde me formé. Empezaron a llegar después porque las instituciones públicas no saben cómo atender los casos, pues no solamente personas con discapacidad, sino específicamente personas que habían vivido algún evento de abuso sexual infantil y que eran personas con discapacidad además. Por eso es que me interesé en la sexualidad, en la discapacidad, y bueno, que he abordado durante bastante tiempo el tema de sexualidad y abuso sexual, específicamente no solo en personas con discapacidad, también en personas que no presentan ninguna de estas condiciones. Qué interesante. ¿Cómo es que tú empiezas ese tipo de abordaje? O sea, llega tu paciente y ¿qué les dices? Habitualmente llegan referidos o llegaban referidos por la Procuraduría o llegan referidos por otra institución en donde no saben cuál es la atención o cuál es el manejo, como habitualmente nos lo dicen las familias, que debe hacerse en esos casos. Primero, porque no hay en muchas ocasiones una forma de comunicación fluida con la persona con discapacidad, que puede ser por la propia condición, si son personas sordas o si son personas con algún grado de discapacidad intelectual y que su comunicación no es tan eficiente. Entonces, lo primero, sobre todo cuando es una persona que entiende perfectamente qué fue lo que le pasó y que es en el 100% de los casos, yo pregunto si quieren hablar del tema en particular y si no quieren hablar del tema, hablamos de otras situaciones que tengan que ver con su sexualidad hasta que el chico o la chica se siente listo para poder hablar ya del tema del abuso sexual y a partir de ahí ir avanzando. Pero antes de que hablen, yo lo que trabajo son lo que conocemos en terapia ocupacional como las competencias del desarrollo de la terapia ocupacional o las competencias de desarrollo de las personas en el área ocupacional, que son las competencias físicas, las competencias sensoperceptuales, las competencias cognitivas, las competencias emocionales. Y a partir de irlas fortaleciendo es como también la persona con discapacidad siente mucho más facilidad para hablar de un tema tan difícil en muchos casos como es el abuso sexual. Y pues a partir de ello es que una vez que deciden hablar del abuso o del evento de abuso, entonces empezamos ya a trabajar de manera puntual en cuáles fueron las secuelas, por decirlo de alguna forma, que dejó este evento para poder, en la medida de lo posible, que en la mayoría de los casos se resuelve al 100%, trabajar con las medidas de prevención, que en este caso hablaríamos de una prevención terciaria, porque el evento ya ocurrió y lo que buscamos es que no ocurra de nueva cuenta. Y a lo mejor aquí valdría la pena aclarar cuáles son las medidas de prevención primaria y de prevención secundaria. Hablamos de prevención primaria cuando la persona no ha vivido un evento ni de abuso ni de maltrato y queremos prevenir que esto ocurra. Y esto incluye igual a personas con discapacidad como a personas que no presentan ninguna condición de discapacidad. Cuando hablamos de prevención secundaria, hablamos de el trabajo que realizamos con poblaciones que se consideran de riesgo, como pueden ser personas con discapacidad, personas en situación de calle, personas institucionalizadas porque están en un hospital o porque con frecuencia tienen que estar hospitalizadas, o personas en situación de reclusión. En ese caso, como hay un riesgo mayor de que puedan vivir un evento de abuso,
justo es que hablamos de una prevención secundaria sin que esto necesariamente signifique estigmatizar a estas poblaciones. Y ya cuando hablamos de prevención terciaria, repitiendo lo que ya había dicho, hablamos de cuando ya ocurrió un evento de abuso y lo queremos prevenir es que vuelva a repetirse este evento de abuso sexual en cualquier momento de la vida de la persona. Del 100% de tu población que has tenido en abordajes, ¿el 100% terminan platicando del abuso o hay un porcentaje en el que no? En el caso de mi experiencia, el 100% terminan hablando del abuso. Y una de las razones principales por las que no desean hacerlo de manera inmediata es porque ya fueron manoseados, como suelo decir yo, por diferentes instituciones. Ya los interrogó el médico o la médica que les dio la atención primaria. Ya les interrogó el Ministerio Público, ya los entrevistó, por no decir también interrogó, el personal de psicología o de psicoterapia de los centros de atención. Entonces, han sido tantas las veces que han tenido que contar el evento que aquí lo que yo prefiero es justo volver a revictimizar al niño o a la niña, al adolescente o al adolescente y que a su tiempo decida cuándo contarnos el evento. Y sí, afortunadamente en el 100% de los casos, cuando ya están preparadas o preparados para hacerlo, hablan de cómo sucedió, cuándo sucedió, quién fue la persona que perpetró el abuso y cuántas ocasiones habían contado justamente esta historia. Y por eso es que sí, nosotros esperamos o hemos decidido como parte del protocolo de atención aquí en Geisha y de manera personal, esperar a que sea la persona quien decida cuándo es su momento de hablar del evento y cuándo es su momento para empezar a hablarlo también con otras personas, porque en muchas ocasiones también la familia insiste mucho en que hablen de ello, porque en ocasiones les dicen que entre más lo hable, más fácil y más rápido se va a resolver, y esto no es tan cierto. Podríamos decir que eso es un mito. Sí, o una falacia más que un mito, ¿no? Porque el mito de alguna manera explica algo que sucede en el mundo real, pero que al no tener una explicación científica de este evento, únicamente se puede trabajar, se puede entender a través de una historia mágica incluso, ¿no? Okay. Entonces, aquí más bien hablamos de trascender las falacias que hay alrededor del abuso sexual y que no se crea que el hecho de repetirlo en varias ocasiones va a hacer que la persona lo resuelva, lo olvide o que sea más rápida su recuperación de este evento de abuso sexual. Insisto, en muchas ocasiones el insistir, valga la redundancia, en que el menor o la menor hable del evento puede considerarse una forma de revictimización que lo único que hace es hacer que se cierre más la persona a seguir hablando del abuso y que termine no resolviéndolo. Porque en muchas ocasiones lo que hacen es decirle, no, pues es que ya se me olvidó, por eso ya no quiero hablar del tema. Y las familias pueden creer que esto es cierto en lugar de atender todo lo que es necesario, no solamente a nivel físico de manera inmediata, a nivel emocional también, y a nivel de que la persona siga desarrollando sus actividades cotidianas, como lo hacía antes de que ocurriera o con mayor fortaleza después de que ocurrió el abuso sexual. Ok, ¿y cómo es que la persona supera eso? Bueno, cada quien tiene su propio proceso y aquí va a depender mucho de las redes de apoyo con las que cuente la persona y de la cercanía o lejanía que tenga de la persona que le agredió sexualmente. Entre más cercana sea la persona, va a ser más complicado, por no decir difícil, resolver el abuso sexual. ¿Por qué? Porque la persona que ha sido abusada sexualmente se encuentra ante la incertidumbre, el dilema de si denunciar primero que nada el abuso sexual en el momento en el que ocurrió, si se trata del papá, el abuelito, el tío o una persona tan cercana como puede ser un primo, el propio hermano o hermana que está viviendo dentro de la familia. En este caso, demora más el evento en resolverse porque en muchas ocasiones las familias no quieren que este miembro que abusó sexualmente salga del círculo familiar. Cuando es una persona extraña a quien vive el abuso sexual, puede resultar un tanto más sencillo y
resolverse en un menor tiempo o en un tiempo más corto que cuando es una persona de la familia. Esto no quiere decir tampoco que todos los casos sean iguales. Insisto, cada caso es particular y va a depender mucho, repito, de las redes de apoyo con las que cuente la persona y de qué tan inmediatamente se identifique el abuso sexual. En muchas ocasiones el abuso sexual no se identifica hasta que la persona empieza a escuchar en algún podcast como el tuyo o en algún video de TikTok o en algún programa de televisión, qué es lo que significa vivir un evento de abuso sexual. Y entonces es cuando lo comparten con alguien de la familia o con alguien del personal docente dentro de sus escuelas. Y en muchos casos, para que esto ocurra, han pasado ya un par de años, 3 años, 4 años, o a veces más de este tiempo. Y es cuando empiezan a hablar del abuso sexual y empiezan entonces a buscar la atención que les permita resolverlo. Cuando se identifica de manera muy inmediata, es mucho más rápida la resolución de este evento, sin que ello signifique que va a contar con todos los elementos necesarios para poder afrontarlo de una manera positiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que la persona tiene que empezar a reconocer, primero que nada, que no es su culpa lo que vivió y que nada de lo que hizo motivó que el abuso sexual se diera. Tiene que también... Eso que acabas de decir, muy importante, porque casi siempre cuando pasas por una experiencia de abuso sexual, pues sientes que a lo mejor fue tu culpa. Así es. Y te sientes culpable y no quieres que nadie te esté mirando, o ya sientes que todo el mundo lo sabe, pero que no puedes decirlo, ¿no? Que acabas de decir algo muy importante, que también es algo que influye mucho, la reacción que tenga la familia hacia el evento de abuso sexual cuando lo cuente, porque en muchas ocasiones las frases que suelen decirles al niño que fue abusado sexualmente es que ya te desgraciaron para toda la vida, es que ya te quitaron tu inocencia, y esto en lugar de ayudar al niño o a la niña a contar el evento, pues lo hace sumirse más en un aislamiento que no permite que el evento se resuelva. Porque ya no solo no lo cuenta porque piensa que es su culpa, sino además no lo cuenta por no lastimar a su mamá, a su papá o a alguien de la familia que está reaccionando de manera, no quiero decir inapropiada, pero sí de una manera escandalosa, digamos, ante el evento de abuso sexual. Entonces, esto intensifica la culpa que puede sentir la posible víctima en los casos de abuso sexual y hace que deje de hablar del evento, y esto hace que no se busque la ayuda que necesita para resolverlo de manera más eficaz y más inmediata. ¿Podrías tú decir algunos lugares para los oyentes que están aquí? Si tuvieron un evento, ¿a dónde pueden acudir? ¿Qué instituciones pueden ayudar realmente o a dónde asistir? Porque realmente sí, ya lo viví, pero pues no sabes ni a qué hacer o no confías en nadie, ¿no? Para ir a contarlo y decirle, esto me sucedió. Sí, claro. Bueno, hay instituciones públicas y también instituciones privadas. Dentro de las instituciones públicas están los centros de terapia de apoyo a víctimas de violencia sexual, que estos se encuentran generalmente en las delegaciones políticas o en las alcaldías ahora, en toda la Ciudad de México. Y bueno, también existirán estos centros de apoyo en los diferentes estados de la República. Está también la Fiscalía de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes. Y en los estados de la República están los institutos estatales de la mujer, como está el Instituto Nacional de la Mujer que tiene su sede en la Ciudad de México. Ahí también pueden solicitar acompañamiento, apoyo y también incluso presentar su denuncia. Esto es algo importante. A veces la familia prefiere no denunciar y darle la atención emocional o sexológica que requiere el niño o la niña que ha sido abusado sexualmente, y esto es algo completamente legítimo, porque también es una realidad que no siempre es sencillo el proceso de la denuncia y que es preferible atender las necesidades que tiene la persona antes de someterlo a un viacrucis que puede convertirse la denuncia y una revictimización también en estos centros. Y hay instituciones privadas también que nos dedicamos a la atención sexológica, como es el caso de Geisha,
que no solamente atendemos a personas que presentan una condición de discapacidad, que han sido víctimas o han vivido eventos de abuso sexual, sino también a niñas, niños, adolescentes y personas adultas que en algún momento de sus vidas vivieron un evento de abuso y que pues quieren resolverlo ahora que ya han caído en cuenta de que de eso se trata la experiencia que tuvieron, ¿no? Y bueno, y también es muy importante, ¿no? De que cuando tú llegas a algún lugar público, hasta parece que te están regañando, ¿no? Entonces, a lo mejor por eso tampoco queremos asistir a un lugar y llegar a contar nuestros problemas de me sucedió esto, porque no te sientes como con el cobijo para decir, ok, te vamos a sostener para enfrentar esto, ¿no? Fíjate que esto que dices es muy interesante, Irán. Si tú no te sientes cómoda o cómodo con la atención que se te está brindando, es importante que busques otra opción. Esa no es la única que vas a encontrar en todo el estado donde vivas, ¿no? O sea, entonces, sí esto es fundamental, que tú te sientas cómodo con la atención o cómoda con la atención que te están brindando, porque no tienes la obligación de recibir los regaños como los pones tú, ni de que te estén cuestionando por qué no vino usted antes a presentar la denuncia o a que atendieran a su niña o a su niño. El momento en el que tú elegiste hacerlo fue tu momento y eso es muy importante que lo tengas en cuenta, porque fue a lo mejor el momento en que tu hija o tu hijo decidió comentarte qué es lo que lo había pasado. O sea, tú no habrías podido adivinar que esto estaba ocurriendo a menos que conocieras cuáles son todos los indicadores que tienen que ver con el abuso sexual y que a veces aún con algunos de estos indicadores, la persona puede no estar lo suficientemente lista o listo para poder hablar de ello de manera abierta en una instancia pública o en una instancia privada. Y sobre todo porque en muchas ocasiones, se piensa que esto es parte de las fantasías que pueden tener niñas y niños respecto a lo que ocurre con su sexualidad. Y lo primero que hay que tener presente es que ninguna persona menor de edad miente sobre su sexualidad. Entonces, reconociendo esto como el primer indicador, pues va a ser importante seguir creyendo en la historia que nos compartan los niños y las niñas y buscar la ayuda que sea necesaria. Y sería muy importante, no sé, que nos des algunos de los indicadores para que nosotras como mamás identifiquemos rápido un abuso sexual infantil, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, uno de los indicadores más inmediatos, digamos, que nos hacen sospechar que sí o sí acaba de ocurrir un abuso sexual es que tenemos la pantaleta o el calzón del niño o la niña con restos de heces fecales o ensangrentados. A menos que sea un niño o una niña que todavía no tiene una higiene adecuada a la hora de defecar, no tendría por qué haber restos de heces fecales en su calzón o en su pantaleta. Y bueno, si están ensangrentadas las ropas, pues ahí sí hay que parar bien las antenas y de manera inmediata asistir a un servicio de urgencias para que se revise al niño o a la niña e identificar qué es lo que está pasando. También podemos encontrar que nos manifiestan comezón, dolor o irritación en sus órganos sexuales, en su vulva o en su pene o en su ano. Podemos también notar que el niño camina con incomodidad o que la niña camina con malestar. Puede haber también presencia de infecciones de transmisión sexual que nosotros no vamos a identificar, pero sí se pueden identificar en alguna prueba de laboratorio, no solamente en los órganos sexuales, sino también en los ojos, en la boca, en el ano. En personas ya púberes y adolescentes puede haber un embarazo cuando la niña no tiene ningún tipo de vínculo ni de noviazgo, ni afectivo, ni ha iniciado su actividad sexual. Conforme pasa el tiempo, podemos también ir identificando algunos cambios en su conducta o en su estado de ánimo, a lo mejor de ser una persona que era muy sociable, muy extrovertida, empieza a aislarse y a ser más introvertida y no quiere hablar con nadie. Puede tener miedo a personas o a lugares que le recuerden quién perpetró el abuso o en dónde ocurrió este abuso. Puede manifestar rechazo a ciertas personas o a ciertas situaciones, como a quedarse solo con alguna persona en particular. Podemos observar también que baja su rendimiento escolar, que empieza a tener conductas obsesivas como lavarse las manos frecuentemente, meterse a bañar con mucha frecuencia, cambiarse de ropa aun cuando su ropa se encuentre limpia.
alteraciones del sueño, que puede ser que duerma mucho el niño o la niña o que no duerma nada en toda la noche, que se la pase despierto en un estado de alerta, porque quizá el abuso ocurrió durante la noche y entonces tiene miedo de dormir y que vuelva a presentarse esta situación de abuso. También podemos encontrar trastornos alimenticios, puede dejar de comer o empezar a comer en demasía, también como una forma de compensar emocionalmente este evento que le dejó de alguna manera, pues desnuda toda su parte emocional, toda su parte psicológica y vulnerable a que pudiera ocurrir otra vez un evento de abuso sexual. En general, esos serían los indicadores que podemos identificar de manera más inmediata. Si no se trata el abuso sexual, pues estos pueden generar indicadores a largo plazo que pueden incluso llevar a disfunciones sexuales cuando se llega a la adolescencia o a la vida adulta, trastornos de la alimentación, alteraciones neurológicas incluso, y pesadillas o sueños recurrentes. Entonces, dependiendo del momento en el que se dé la notificación del abuso, serán los indicadores que nosotros podamos ir identificando. Eso que dices sí es muy, porque a veces uno lo relaciona con otra cosa o hay veces que no te das cuenta de que se van sumando y no sabes cómo abordar. Para esto nosotros como mamás, ¿cómo tendríamos que hablarle a nuestros hijos para prevenir eso antes de que ocurra? ¿Cómo le tengo que hablar? Porque muchas le decimos tu perrispis o tu pajarito, o sea, ¿cómo tenemos que hablarles firmes con los nombres? ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos para prevenir esto? Bueno, pues lo primero sí es esto que mencionas, hablarle a cada parte de nuestro cuerpo por su nombre propio. Así como a las orejas no les cambiamos el nombre, ni a la nariz le cambiamos el nombre, no a nuestros ojos, a nuestros órganos sexuales tampoco tendríamos por qué cambiárselos. El pene se llama pene y la bolsa escrotal se llama escroto, y los testículos, aunque no los veamos porque están dentro de la bolsa del escroto, y la vulva se llama vulva y la vagina se llama vagina, aunque tampoco la veamos. Y hay que enseñarles tanto a las niñas como a los niños y en general todas las personas tendríamos que reconocer que nuestro cuerpo es privado, todo nuestro cuerpo es privado. No hay partes que lo sean más y partes que lo sean menos. Entonces, que nadie puede tocarlo sin que él o ella lo permitan. Y que ninguna persona puede tocar sus partes que podríamos como personas adultas considerar más privadas, que son las que están cubiertas por nuestra ropa, por nuestros calzones y por nuestra camiseta o nuestro brasier. Entonces, si alguna persona toca estas partes que podrían considerar las familias como más privadas, tienen que comunicárnoslo de manera inmediata y decirles que pueden contar con nosotros para contarnos sobre su cuerpo, para decirnos cualquier sensación de malestar que tengan respecto a estar con alguna persona en particular. A lo mejor yo no quiero ir a saludar de beso a mi abuelita porque mi abuelita en lugar de darme el beso en el cachete me lo dé en la boca y eso a mí no me gusta. Y esto también es una forma de abuso porque yo estoy imponiendo mi autoridad como persona mayor, parte de esta familia, a una persona menor que quizá no tiene la capacidad de poner límites claros y decirme no, no me gusta que me saludes de beso en la boca. Y pasa muy seguido, ¿no? O sea, yo aquí tengo a mi pequeño y cuando vas a la casa y no saluda, es que qué mal educado está tu hijo y tú volteas así como, dale el beso a la abuela, ¿no? Entonces, sí es importante que le enseñemos esta parte. Sí, esto es algo lamentablemente muy común y bueno, aquí sí, como decía mi papá, tan educada eres si saludas de beso como diciendo nada más buenos días, buenas tardes a toda la gente que esté presente cuando vas de visita a algún lugar o vas a alguna fiesta, ¿no? Identificar también Sí, claro. los espacios de riesgo es algo que también como familia se puede hacer. Ver en dónde hay un lugar del que no puede salir fácilmente tu hijo o tu hija, incluso dentro de tu casa, porque podemos presumir que su cuarto es un espacio seguro, pero si el cuarto está en el fondo de la casa o en la parte más alejada de donde puede pedir ayuda, también puede ser un espacio de riesgo para el menor o la menor, sobre todo cuando las personas que abusan sexualmente de esta población se encuentran dentro de la casa o cercanas a la casa. ¿Qué pasa en algunas familias en donde hay varias familias viven en el mismo predio?
Entonces, cuando varias familias viven en el mismo predio, también hay que identificar si en algunas partes del patio en donde guardamos los cacharros o en donde se guardan los autos, en el garage, ¿no? Puede también haber algunos espacios en donde puedan tener aislado al menor o a la menor y pueda también en ese momento convertirse en un espacio de riesgo para las niñas y los niños. Y bueno, algo que va a ser muy importante es hablar de temas de sexualidad de manera muy abierta y permitir que se les brinde a sus hijos y a sus hijas educación integral en sexualidad, ya sea dentro de las escuelas o sea por instituciones que específicamente se dedican a trabajar en temas de educación integral en sexualidad o de atención a la sexualidad, para que tengan muchas más herramientas sobre cómo defenderse de un posible abuso sexual y cómo comunicarlo de manera mucho más inmediata a las familias. O sea, tendría ya que ser como una enseñanza, como ir a la escuela, también tiene que ir a sus pláticas de sexualidad. Y de hecho las escuelas están obligadas a dar esta educación en sexualidad. Lamentablemente no todas las escuelas cuentan con profesionales calificados para hacerlo y pues se limitan a lo que viene en los libros de texto gratuito, que únicamente se imparte cierto nivel de educación en sexualidad desde tercero hasta sexto año y en la secundaria, pero para las personas más pequeñas en preescolar, primero, segundo año de primaria, no hay absolutamente nada que pueda pues ponerlos en alerta para que puedan comunicar un evento como el abuso sexual de una forma pronta. Como a nivel preescolar, ¿también recomendarías que se les informara correctamente, así como ir a un lugar donde se les diga, mira, sucede esto, estos son los límites de tu cuerpo, todo eso? Claro que sí, la educación integral en sexualidad abarca todas las etapas de la vida. Desde el momento en el que nacemos sería importante y desde antes, yo soy de la opinión que desde antes, tendríamos que brindar esta educación integral en sexualidad a las parejas o a las mamás que están en proceso de gestación, en periodo de gestación, porque también hay algunos cuidados que ella tiene que tener con su sexualidad para garantizar un nacimiento exitoso, por ponerlo en estas palabras. Y una vez que nace el bebé o la bebé, es importante que sigamos trabajando esta parte de la educación en sexualidad, aunque pensemos que el niño o la niña no entiende. El respetar su cuerpo es algo muy importante, porque yo creo que tú, igual que yo, has visto a estas mamás o abuelas que de repente les muerden las pompis a los bebés o les hacen cosquillas en el ombligo. Eso también es una manera que a lo mejor a nosotros nos parece una forma de demostrarles nuestro cariño, pero el mismo cariño se lo podemos demostrar acariciándolos suavemente, sin brusquedad, hablándoles con afecto y reconociéndolos como personas valiosas. Y a la hora de cambiarles el pañal, por ejemplo, que es algo que no se hace casi nunca o que yo no he visto, en lugar de decirles, ay, mira nada más qué cochinadas hiciste cuando se hacen de la popó, cuando defecan, felicitarlos porque hicieron de la popó, porque pues un niño que se la pasa estreñido 3 días desde que es pequeñito, desde que es bebé, pues la va a pasar medio mal en su vida adulta. Y ahí aprovechar para irle diciendo, bueno, te voy a tocar tu pene o te voy a limpiar tu pene, te voy a limpiar tus nalgas o tus pompis, para ir introduciendo estos términos desde antes de que empiecen a desarrollar el lenguaje y que ya cuando desarrollen el lenguaje puedan comunicarnos lo que necesitan y saber que los nombres correctos de estas partes que están alrededor o dentro de sus calzones o de su pantaleta tienen un nombre propio. Y luego pasa de que estás con toda la familia y como es un bebé, todo el mundo se mete ahí y tú estás cambiando al bebé y dices, y no te das cuenta que es algo privado realmente, ¿no? O sea, que no puede estar la vecina, la tía que te vino a visitar y la hermana, porque igual es como que ellos entiendan que es su espacio, es su momento para su higiene. Así es, que es algo privado y que cuando mucho pueden estar ahí sus papás para poder asistir, si son primerizos sobre todo, ¿no? En pásame los pañales, pásame las toallitas, pásame el talco, lo que necesite, ¿no? Okay. Y la otra cuestión es no pensar en este punto que mencionas, Irán, de que porque están chiquitos no entienden, porque también eso se da mucho, ay, es que está chiquito, o sea, ni se va a dar cuenta, sí nos damos cuenta de que hay una invasión a nuestro espacio privado
y darnos cuenta se va acrecentando conforme nos vamos haciendo mayores. Entonces, muy importante lo que acabas de mencionar, que estos espacios del cambio del pañal, el baño, el cambio de ropa son situaciones que se tienen que hacer con la puerta cerrada, en un espacio privado para el niño o la niña, y que ninguna persona más, aparte de yo si necesito asistirlo, o de su mamá si necesita asistencia, tendría por qué estar presente. Otro tema que me da mucha curiosidad y que me gustaría que nos aclararas es de qué diferencia hay entre juego de pares y abuso sexual infantil. Porque yo no lo conocía hasta que empecé a estudiar sexualidad, pero antes de esto yo decía, esto en mi vida lo había conocido porque nadie me dijo. Es una pregunta muy importante de aclarar, o son dos temas muy importantes de aclarar. Cuando hablamos de abuso sexual, hablamos de todos aquellos contactos que se dan entre una persona menor de edad y una persona adulta, a quien vamos a considerar como el agresor. Y esta persona que agrede sexualmente de un menor utiliza al niño o a la niña para estimularse sexualmente a sí mismo o a otra persona. Y también puede ser cometido por una persona menor de 18 años cuando es significativamente mayor que el niño o la niña que está convirtiéndose en su víctima, o cuando la persona que agrede sexualmente a un menor está en una posición de poder o de control sobre el niño o la niña. Entonces, hablamos principalmente de un ejercicio de poder, no hablamos de una conducta sexual como tal. La sexualidad es el recurso que utiliza el victimario, el agresor, la agresora, para conseguir una gratificación personal, y la gratificación está vinculada principalmente con el uso del poder o del control sobre otra persona. No es una actividad sexual. Entonces, dentro de estas conductas que consideramos como sexualmente abusivas, estarían cualquier forma de contacto físico, ya sea con o sin excitación de quien lleva a cabo este contacto físico con la persona menor, los acercamientos con o sin contacto físico que pueden realizarse sin violencia o sin intimidación, pero que no hay consentimiento de parte del menor, porque además un menor de edad no puede dar un consentimiento pensado o razonado ante una conducta en donde se involucre su sexualidad. La penetración vaginal, anal, oral, digital, las caricias o propuestas verbales explícitamente con connotación sexual, y entrarían en otro apartado mucho más grave, quizás sería la palabra que tendría que utilizar, lo que son la trata con fines sexuales, el tráfico de personas con fines sexuales, el turismo infantil con fines sexuales, la pornografía, el exhibicionismo por parte de la persona agresora y por parte o pedirle que se exhiba al menor. Estos serían otros tipos de abuso sexual que en muchas ocasiones no se consideran como parte de estos eventos. Y cuando hablamos de abuso sexual, hablamos de que la persona que victimiza únicamente está buscando su propia gratificación. Habitualmente lo que utiliza es la intimidación o la coerción para poder manipular al niño o a la niña. El consentimiento, como te decía hace un momento, no se considera válido cuando se trata de la agresión a personas menores de edad, y siempre hay una asimetría que puede ser de edad, de talla o de tamaño, de desarrollo de habilidades o de desarrollo físico, de habilidades sociales, de desarrollo sexual también, de afectos de tipo sexual y de experiencia sexual. Por eso es que hace un momento decía yo que es importante creerles a las niñas y a los niños cuando hablan de su sexualidad y que alguien le impuso su sexualidad, porque nunca nos van a mentir, dado que no hay este conocimiento tan amplio en cuanto a su sexualidad que permita hacernos pensar que está inventándose una historia para acusar a alguien de manera injustificada. Algo que lo diferencia del abuso sexual es que en el abuso, que lo diferencia de los juegos sexuales, es que en los juegos sexuales siempre hay un consentimiento y siempre se realizan entre pares. Nunca se van a realizar con una persona de mayor edad. Y parte del valor que tiene el juego sexual en la vida de las niñas y los niños es que favorecen el descubrimiento de las diferencias sexuales,
permiten la imitación de los roles sexuales, favorecen la construcción de nuestra identidad sexual o nuestra identidad de género, permiten el reconocimiento de sensaciones placenteras y displacenteras y se realizan, como ya había yo mencionado al inicio, cuando las dos personas o todas las personas involucradas quieren hacerlo, propiciando relaciones de respeto. Aquí, si alguna de las personas que va a jugar dice, yo ya no quiero jugar, hay que respetar que ya no quiera jugar. Incluso en estos juegos que quizá tú y yo practicamos durante la infancia y que en esta semana vi practicarlos en una de las escuelas de la zona en la que me toca trabajar por las mañanas ahora, el de las cebollitas. Este es un juego sexual que quizá no visualizamos en este momento así, porque bueno, pues lo que queremos es que no nos arranque el cebollero, ¿no? Y sí, claro. De que no nos arranque el cebollero, pues la persona que está atrás nos agarra de donde puede, entonces puede estarnos agarrando de los pechos o de la entrepierna, y pues nosotros nos metemos, ni pensábamos en ese momento de que me está tocando, ¿no? Porque pues nuestra intención era que no nos arrancara el cebollero. Entonces, este tipo de juegos, igual que el de la casita, el doctor, son juegos sexuales que se realizan entre pares de manera consensuada, es decir, con yo acepto jugar esto y que nos ayudan justo a construir todos estos roles y nuestra propia identidad y reconocer estas sensaciones que en un momento pueden ser displacenteras. ¿Y de qué a qué edad se podría decir que hay juego de pares? Pues tenemos juego de pares incluso hasta la edad adulta, pero cuando hablamos de abuso sexual hablamos de un juego de pares hasta que llegan a la adolescencia. Incluso cuando llegan a la adolescencia, estos juegos que empiezan a tornarse un poco más violentos, como el burro castigado, ¿no? En donde tienen que brincar encima de alguien, o que siguen jugando las y los adolescentes a esto, ¿no? A encantados o las traes, pero ya le ponen un toque distinto, como pasar por debajo de las piernas, y a lo mejor si las niñas traen falda, en lugar de pasar por debajo de las piernas, gateando, lo hacen arrastrándose hacia atrás, pues ya sigue siendo un juego de tipo sexual, pero que pues tiene ya la intención de mirar más allá de lo que la persona con la que estoy jugando me permite quizás mirar, ¿no? O de lo que su cuerpo me permite tocar. Eso es muy importante porque luego tu hijo puede estar jugando con el hijo de la vecina y la vecina los encuentra descubriéndose y puede haber algún problema ahí de que lo confunden con abuso sexual infantil. Así es. Y bueno, sí hay que preguntar en dónde aprendieron ese tipo de juego, porque también ocurre con bastante frecuencia en estos ambientes en donde no hay espacios designados con privacidad por una puerta, sino que a lo mejor nada más hay una cortina o que solo hay una recámara para que duerman tanto los papás como niñas y niños, en donde los niños se dan cuenta de que los papás están teniendo actividad sexual. Entonces, a lo mejor no lo dicen y no se asustan, pero quieren repetir este mismo juego que a veces les dicen los papás, como a alguien que yo conozco y que no voy a decir quién es, que estaban jugando a los panzazos, ¿no? Porque, pues bueno, sí, de alguna manera lo que hacemos cuando estamos teniendo actividad sexual es poner en contacto las panzas, no precisamente esta parte del abdomen, pero pueden interpretarlo así, ¿no? Y también pueden interpretarlo como una forma de violenta, sobre todo si hay gritos o gemidos. Entonces hay que explicar cuando esto suele o puede suceder en las casas, que pues es una actividad que realizan las personas adultas cuando se quieren mucho y que por eso ponen tan cerca sus cuerpos y se quitan la ropa, pero que las niñas y los niños no tienen todavía, no quisiera decir el permiso, pero pues sí el desarrollo o la madurez para jugar a esto, ¿no? Y que si alguien les pide jugar de esta manera, pues lo digan inmediatamente a la mamá, al papá, a la persona adulta a la que vieron teniendo este tipo de actividad sexual. Eso está muy, muy interesante porque sí aclaras bastantes puntos de las mamás que estaban manifestando sus dudas de qué sucede si están jugando y los encuentran. Bueno, y ya para terminar de tu hermoso tiempo, ¿en dónde te pueden encontrar? ¿A dónde pueden acudir contigo? Si nos puedes dar tus datos. Claro que sí. Nuestros números telefónicos son 55 11 14 05 40 y 55 65 95 15 31. Y el correo electrónico heyshat@heyshat.org.mx.
Ok, pues muchas gracias. De todos modos, voy a dejar en la cajita de descripción todos tus datos bien escritos para que se pueda contactar contigo por si alguien de aquí quiere acudir directamente o está pasando por algún momento de abuso sexual infantil y no sabe cómo manejarlo, pues aquí tienen a la experta. Pues muchas gracias, Irene. Me dio muchísimo gusto saludarte, tener esta linda plática contigo, así que nos vemos en otra ocasión. Claro que sí, con gusto, Irán, y felicidades por el programa.